Carla Narraciones presenta Bajo el agua negra, de Mariana Enríquez. El policía entró con la mirada alta y arrogante, las muñecas sin esposar, la sonrisa irónica que ella conocía tan bien, toda la actitud de la impunidad y el desprecio. Había visto a muchos así. Había logrado que condenaran a demasiados pocos. «Siéntese, oficial», le dijo. La oficina de la fiscal quedaba en un primer piso y la ventana daba a la nada, a un hueco entre edificios. Hacía mucho que pedía un cambio de oficina y de jurisdicción. Odiaba la oscuridad de ese edificio centenario y odiaba todavía más que le tocaran los casos de los empobrecidos barrios del sur, casos donde el crimen siempre estaba mezclado con la desdicha. El policía se sentó y ella, a disgusto, pidió café para los dos. Ya sabe por qué está acá. También sabe que no está obligado a decirme nada. ¿Por qué no vino con su abogado? Yo sé defenderme solo, y además soy inocente. La fiscal suspiró y jugó con su anillo. ¿Cuántas veces había presenciado la misma escena? ¿Cuántas veces un policía le negaba en su cara y frente a toda la evidencia que había asesinado a un adolescente pobre? Porque eso hacían los policías del sur. Mucho más que proteger a las personas. Matar adolescentes. A veces por brutalidad, otras porque los chicos se negaban a trabajar para ellos, a robar para ellos o a vender la droga que la policía incautaba, o por traicionarlos. Había muchos y muy ruines motivos para matar a adolescentes pobres. Oficial, está su voz grabada. ¿Quiere escuchar la grabación? No digo nada ahí. No dice nada. La escuchamos entonces. Tenía el archivo de audio en la computadora y lo abrió. Por los parlantes se escuchó la voz del policía. Asunto solucionado. Aprendieron a nadar. ¿Y eso qué demuestra?, preguntó el policía, después de un breve resoplido. Por la hora y el contenido, demuestra que usted, al menos, sabía que dos jóvenes habían sido arrojados al riachuelo. La fiscal Pinat llevaba 2 meses investigando el caso, después de haber sobornado a policías para que hablaran, después de amenazas y tardes de furia provocadas por la incompetencia del juez y de los fiscales anteriores. Había llegado a una versión de los hechos en la que coincidían las pocas declaraciones final y formalmente obtenidas. Emmanuel López y Yamil Corbalán, los dos de 15 años, volvían de bailar en Constitución a sus casas en la Villa Moreno, a orillas del riachuelo. Volvían caminando porque no tenían dinero para el colectivo. Los interceptaron 2 agentes de la comisaría 34 y los acusaron de intentar robar un kiosco. Yamil llevaba encima un cuchillo, pero nunca se comprobó ese intento de asalto. No había ninguna denuncia. Los policías estaban borrachos. Golpearon a los adolescentes a orillas del riachuelo hasta dejarlos casi inconscientes. Después los subieron a patadas por las escaleras de cemento hasta el mirador del puente que cruzaba el riachuelo y los empujaron al agua. Asunto solucionado. Aprendieron a nadar. Había dicho por la radio el oficial Cuesta, uno de los 2 acusados, el que ahora estaba en su oficina. El imbécil no había ordenado borrar la conversación. A eso también estaba acostumbrada, por todos sus años de fiscal, a la combinación imposible de brutalidad y estupidez de la policía. El cuerpo de Yamil Corbalán apareció a 1 kilómetro del puente,
A esa altura el riachuelo no tenía casi corriente. Está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados. El gran tacho de basura de la ciudad. La autopsia estableció que el chico había intentado nadar entre la grasa negra. Había muerto ahogado cuando los brazos no soportaron más el esfuerzo. La policía había intentado sostener durante meses la tesis de la muerte accidental del adolescente, pero una mujer había escuchado los gritos esa noche. «Me tiraron, ayuda, me muero», gritaba el chico mientras se ahogaba. La mujer no había intentado ayudarlo. Sabía que era imposible sacarlo del agua, salvo con un bote, y ella no tenía bote. Ninguno de sus vecinos tenía. El cuerpo de Manuel no había aparecido, pero sus padres aseguraban que esa noche había salido con Yamil, y en la orilla sí habían aparecido sus zapatillas, inconfundibles, porque era un modelo caro, de importación, que seguramente había robado poco antes. Zapatillas que esa noche se había puesto para impresionar a las chicas en el boliche bailable. Su madre las había reconocido de inmediato. Su madre también había dicho que los oficiales Cuesta y Suárez andaban persiguiendo a su hijo, aunque ella no sabía por qué. La fiscal la había interrogado en esa misma oficina la semana de la desaparición del adolescente. La mujer había llorado. Lloraba y decía que su hijo era un buen chico, aunque sí, a veces robaba y de vez en cuando se drogaba, pero era porque el padre se había ido y eran muy pobres y el chico quería cosas, zapatillas y un iPhone y todo lo que veía en la televisión, y que no se merecía morir así, ahogado, porque unos policías se querían reír de él. Reírse mientras él intentaba nadar en el agua contaminada. «No, claro que no se lo merecía», le dijo ella. «Yo no tiré a nadie al agua, señora fiscal, y no le voy a decir más nada». «Como usted quiera». Esta era su oportunidad de llegar a algún tipo de arreglo que, eventualmente, podría disminuir su condena. «Necesitamos saber dónde está ese cuerpo, y si nos diera esa información, a lo mejor podría, no sé, ir a una cárcel pequeña o al pabellón de los evangelistas. Usted sabe que no es lo mismo estar encerrado con los evangelistas que con la población común». El policía se rió. Se reía de ella. Se reía de los chicos muertos. «¿Usted piensa que me van a dar mucho tiempo por esto? Yo voy a intentar que no salga más». La fiscal estaba a punto de perder la calma. Apretaba los puños. Por un momento miró a los ojos al policía y él le dijo muy claro, con una voz distinta, más seria, sin un jirón de ironía: «Ojalá toda esa villa se prenda fuego o se ahoguen todos. Ustedes no tienen ni idea de lo que pasa ahí dentro. Ni idea tienen». Ella alguna idea tenía. Hacía 8 años que Marina Pinat era fiscal. Había visitado la villa varias veces, aunque su trabajo no lo requería. Podía investigar desde su escritorio, como hacían todos sus colegas, pero ella prefería conocer a la gente sobre la que leía en los expedientes. Menos de un año atrás, su investigación había ayudado a que un grupo de familias que vivía cerca de una curtiembre le ganara un juicio a la fábrica de cuero que echaba cromo y otros desechos tóxicos al agua. Había sido un extenso y complejo juicio penal por 2 años. Los hijos de las familias que vivían cerca de esa agua, que la tomaban aunque sus madres intentaran quitarle el veneno hirviéndola, se enfermaban, morían de cáncer en 3 meses. Horribles erupciones en la piel les destrozaban brazos y piernas. Y algunos, los más chicos, habían empezado a nacer con malformaciones. Brazos de más, a veces hasta 4. Las narices anchas como las de felinos, los ojos ciegos y cerca de las sienes. No recordaba el nombre que los médicos
Algo confundidos le habían dado a ese defecto de nacimiento. Recordaba que uno de ellos lo había llamado mutaciones. Durante esa investigación había conocido al cura de la villa, el padre Francisco, un joven párroco que no usaba siquiera el cuello identificatorio. Nadie iba a la iglesia, le había contado. Él tenía un comedor para los chicos de familias demasiado pobres y ayudaba en lo que podía, pero había renunciado a cualquier trabajo pastoral. Quedaban pocos fieles, algunas mujeres viejas. La mayoría de los habitantes de la villa eran devotas de cultos afro-brasileños o tenían sus propias devociones, santos personales, San Jorge o San Expedito, y les levantaban pequeños altares en las esquinas. No está mal, decía él, pero ya no daba más misa, salvo para ese puñado de mujeres viejas que a veces se lo pedían. A Marina le había parecido que detrás de la sonrisa, la barba, el pelo largo, el aspecto de militante revolucionario de los años 70, el cura joven y bien intencionado estaba cansado, cargado de una oscura desesperanza. Cuando el policía salió dando un portazo, el secretario de la fiscal tardó unos minutos en golpear la puerta para anunciar que tenía a alguien más esperando. «Hoy no, querido», dijo la fiscal. Había quedado agotada y furiosa, como siempre que tenía que hablar con policías. El secretario dijo que no con la cabeza e imploró con los ojos. «Por favor, aténdela, Marina, no sabes. Pero que sea la última». El secretario asintió y agradeció con la mirada. Marina ya estaba pensando en qué comprar para cocinar esa noche o en si iba a tener ganas de salir a comer a un restaurante. Su auto estaba en el mecánico, pero podía usar la bicicleta. Las noches eran frescas y hermosas en esa época del año. Quería salir de la oficina. Quería llamar a algún amigo para invitarle una cerveza. Quería que se terminara ese día y esa investigación y que apareciera el cuerpo del chico de una buena vez. Mientras guardaba las llaves, los cigarrillos y algunos papeles en la cartera para salir rápido, entró en el despacho una adolescente embarazada, horriblemente flaca, que no quiso decirle su nombre. Marina sacó una Coca-Cola de la pequeña heladera que tenía bajo el escritorio y le dijo: «Te escucho». «El Emanuel está en la villa», dijo la chica mientras tomaba la gaseosa a sorbos largos. «¿De cuánto estás?», quiso saber Marina y señaló con el dedo el vientre de la chica. «No sé». Claro que no sabía. Le calculó unos 6 meses de embarazo. La chica tenía las puntas de los dedos quemadas, manchadas con el amarillo químico de la pipa de Paco. El bebé, si nacía vivo, iba a nacer enfermo, deforme o adicto. «¿De dónde lo conoces a Emanuel?» «Lo conocemos todos. La familia es conocida en La Moreno. Yo fui al entierro y el Emanuel fue medio novio de mi hermana». «¿Y tu hermana dónde está? ¿Ella también lo reconoció?» «No, mi hermana no vive más allá». «Bueno, ¿y entonces?» «Algunos dicen que salió del agua el Emanuel». «¿Salió la noche que lo tiraron?» «No, por eso vine. Salió hace un par de semanas, volvió hace re poco». Marina sintió un escalofrío. La chica tenía las pupilas dilatadas de los adictos y los ojos, en la media luz de la oficina, parecían completamente negros, como los de un insecto carroñero. ¿Cómo que volvió? ¿Se había ido a algún lado? La chica la miró como si ella fuera estúpida, y la voz se le puso más gruesa, conteniendo la risa. «No, a ningún lado se fue, volvió del agua. Siempre estuvo en el agua». «¿Me estás mintiendo?» «No, le vengo a contar porque tiene que saber. El Emanuel la quiere conocer». Trató de no pensar en cómo movía la chica, los dedos manchados por la pipa tóxica,
Los cruzaba como si no tuvieran articulaciones, como si fueran extraordinariamente blandos. Sería ella una de las chicas deformes, defectuosas de nacimiento por culpa del agua contaminada. Era demasiado grande de edad. La deformidad venía ocurriendo ¿desde cuándo, entonces? Todo era posible. ¿Y ahora dónde está Emmanuel? Se metió en una de las casas de la parte de atrás de las vías y vive ahí con sus amigos. ¿Ahora me va a dar plata? Me dijeron que me iba a dar plata. La tuvo un rato más en la oficina, pero no pudo sacarle mucho. Emmanuel López había emergido del riachuelo, decía. La gente lo había visto caminar por los pasillos laberínticos de la villa y algunos habían corrido muertos de miedo cuando se lo cruzaron. Decían que caminaba lento y que apestaba. La madre no había querido recibirlo. Eso sorprendió a Marina y se había metido en una de las casas abandonadas del fondo de la villa, las que estaban detrás de las vías del tren abandonadas. La chica le arrancó el billete de las manos cuando Marina le pagó por el testimonio. La avidez había tranquilizado a la fiscal. Creía que la chica mentía. Seguramente la había enviado algún policía amigo de los asesinos. O ellos mismos, que de todos modos tenían prisión domiciliaria, que no cumplían. Si uno de los chicos resultaba estar vivo, la causa podía derrumbarse. Los policías acusados habían contado a muchos de sus compañeros cómo torturaban a jóvenes ladrones, haciéndolos nadar en el riachuelo. Algunos de esos compañeros habían relatado esas conversaciones, esos alardeos, después de meses de negociaciones y grandes cantidades de dinero para pagar la información. El crimen estaba comprobado, pero un muerto que resultaba estar vivo era un crimen menos y una sombra de duda sobre toda la investigación. Esa noche Marina volvió a su departamento inquieta, después de una cena rápida y nada estimulante en un restaurante nuevo que tenía buena prensa pero pésimo servicio. La razón le decía que la chica embarazada solo estaba buscando dinero. Pero había algo en la historia que sonaba extrañamente real, como una pesadilla vívida. Durmió mal, pensando en la mano del chico muerto, pero vivo, tocando la orilla, en el nadador fantasma que volvía meses después de ser asesinado. Soñó que de esa mano se caían los dedos cuando el chico se sacudía la mugre después de emerger y se despertó con la nariz chorreando olor a carne muerta y un miedo horrible a encontrar esos dedos hinchados e infecciosos entre las sábanas. Esperó la madrugada para intentar comunicarse con alguien de la villa. La madre de Manuel, el cura Francisco. Nadie le atendía el teléfono. No era raro. Los celulares funcionaban mal en la ciudad y peor todavía en la villa. Se alarmó porque nadie atendía en el comedor del cura, ni en la sala de primeros auxilios. Eso sí era más extraño. Esos lugares tenían línea fija. ¿Se habrían cortado después de la última tormenta? Continuó tratando de comunicarse todo el día. No lo logró. Esa noche, después de una tarde de cancelaciones, le había dicho a su secretario que le dolía la cabeza, que iba a dedicarse a leer expedientes, y él, siempre obediente, había suspendido todas las reuniones y audiencias. Decidió, mientras cocinaba espaguetis, que al día siguiente iba a ir a la villa. Nada había cambiado desde su última vez en ese sur de la ciudad, en la avenida desolada que desembocaba en el Puente Moreno. Buenos Aires se iba deshaciendo en comercios abandonados, ventanas tapiadas con ladrillos para evitar que las casas fueran tomadas, carteles oxidados que coronaban edificios de los años 70. Todavía quedaban tiendas de ropa, carnicerías sospechosas y la iglesia, que ella recordaba cerrada y que ahora, cuando la veía desde el taxi, seguía cerrada.
pero con un candado adicional para mayor seguridad. La avenida, lo sabía, era la zona muerta, el lugar más vacío del barrio. Detrás de esas fachadas que eran mascarones, vivían los pobres de la ciudad, y en las dos orillas del riachuelo, miles de personas habían construido sus casas en los terrenos vacíos, desde precarios ranchos de chapa hasta muy decentes departamentos de cemento y ladrillos. Desde el puente se podía ver la extensión del caserío. Rodeaba el río negro y quieto. Lo bordeaba y se perdía de vista, donde el agua formaba un codo y se iba en la distancia, junto a las chimeneas de fábricas abandonadas. Hacía años también que se hablaba de limpiar el riachuelo, ese brazo del río de la Plata, que se metía en la ciudad y luego se alejaba hacia el sur, elegido durante un siglo para arrojar desechos de todo tipo, pero sobre todo de vacas. Cada vez que se acercaba al riachuelo, la fiscal recordaba las historias que contaba su padre, trabajador durante un tiempo muy corto, de los frigoríficos orilleros. Cómo tiraban al agua los restos de carne y huesos y la mugre que traía el animal desde el campo, la mierda, el pasto pegoteado. El agua se ponía roja, decía. A la gente le daba miedo. También le explicaba que ese olor del riachuelo profundo y podrido, que con cierto viento y la humedad constante de la ciudad podía flotar en el aire durante días, lo causaba la falta de oxígeno del agua. La anoxia, le decía él. La materia orgánica se come el oxígeno de los líquidos, decía con su gesto pomposo de profesor de química. Ella nunca había entendido las fórmulas, que a su padre le parecían sencillas y apasionantes, pero no podía olvidarse de que el río negro que bordeaba la ciudad básicamente estaba muerto, en descomposición. No podía respirar. Era el río más contaminado del mundo, aseguraban los expertos. Quizá hubiesen alguno en China con el mismo grado de toxicidad, el único lugar del mundo comparable. Pero China era el país más industrializado del mundo. Argentina había contaminado ese río que rodeaba la capital, que hubiese podido ser un paseo hermoso, casi sin necesidad, casi por gusto. Que a sus orillas se hubiese construido ese caserío, la Villa Moreno, deprimía Marina. Solo gente muy desesperada se iba a vivir ahí, al lado de esa fetidez peligrosa y deliberada. «Hasta acá llego, señora». La voz del chofer del taxi la sorprendió. «Faltan 300 metros hasta donde me tiene que llevar», le contestó, distante, seca, con la impostación de voz que usaba para dirigirse a abogados y policías. El hombre dijo que no con la cabeza y apagó el motor del coche. «No me puede obligar a entrar en la villa, le pido que se baje acá. ¿Usted va a entrar sola?» El chofer sonaba asustado, sinceramente asustado. «Sí», le dijo ella. Había intentado, era cierto, convencer al abogado de los chicos muertos de que la acompañase, pero él tenía compromisos impostergables. «Sos loca, Marina», le había dicho. «Te acompaño mañana, hoy no puedo». Y ella se había ofuscado. ¿De qué tenía miedo después de todo? Había ido varias veces a la villa. Era pleno día. Mucha gente la conocía, no iban a tocarla. Amenazó al chofer con denunciar su comportamiento a los dueños de la empresa de taxis. El escándalo que suponía dejar a pie y en esa zona a una funcionaria del Poder Judicial. Al hombre no se le movió un pelo y ella esperaba esa falta de reacción. Nadie se acercaba a la villa del Puente Moreno.